En este video vamos a ver los conceptos de capacitores o condensadores, como normalmente también se les conoce, ¿no? Entonces vamos a iniciar primero con lo que son las características físicas de lo que son los capacitores. Entonces, físicas se refiere a cómo están hechos los capacitores. Entonces, en forma muy general, vamos a tener dos placas. ¿Verdad? Esas placas, ¿verdad? Vamos a ponerle terminales. Para mí, esas placas van a ser conductores, ¿verdad? Y de esos conductores voy a poner algo en medio de ellos, ¿sí? A eso que está en medio nosotros lo vamos a llamar dieléctrico, ¿sí? Eh, entonces, este es un conductor, normalmente es un metal. Este también es un conductor. Y este que tenemos aquí, que le llamamos dieléctrico, es un aislante, ¿sí? Entonces es un conductor y en medio un aislante, que es un dieléctrico, normalmente así le llamamos. ¿Verdad? Esa es nuestra eh, características físicas, ¿no? ¿Qué características físicas podemos nosotros observar? Pues a lo mejor vemos que este es un conductor, pero no se vea como una línea, sino que realmente estamos hablando de una tercera dimensión, ¿no? Es algo así como si tuviéramos placas, ¿no? Por ejemplo, puede haber de muchos tipos, ¿no? Y aquí están las terminales, ¿no? Por ejemplo, una de las características físicas es que tenemos una área en las placas, es una área, ¿no? En medio de ellos, pues, es el dieléctrico. Podemos tener un dieléctrico de aire, podemos tener un dieléctrico de diferente material, plástico, madera, algo que sea aislante, vidrio, mica, etcétera, ¿no? Eh, el detalle del área, esta área que vemos aquí, es que debe de ser una área común, ¿sí? ¿A qué se refiere con el área común? Que si nosotros viéramos un capacitor que tuviera una placa así y la otra estuviera más grande, la área común a la que estuviéramos hablando sería nada más esta área, ¿no? Que se esté cubriendo entre las dos eh, placas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta parte que está aquí no iría, ¿no? Entonces, realmente esta es la región que estaríamos nosotros trabajando, ¿no? Si es que así fuera el capacitor, ¿no? Ok. Eh, ya es área común. Existe también entre estos dos, debe haber una distancia, ¿sí? Esa distancia entre las placas. En ocasiones la distancia entre las placas es el espesor. O sea, la letra M la definimos como el espesor del dieléctrico. Y a veces la D, como las placas están totalmente pegadas al dieléctrico, a veces el espesor se iguala a la distancia entre las placas, ¿no? Entonces, como características físicas, observamos esos detalles, ¿no? ¿Sí? O sea, observamos que tenemos una área que debe de ser un área común, ¿sí? Las unidades del área estaríamos hablando de metros cuadrados. Tenemos una distancia entre las placas, ¿verdad? Una distancia entre las placas, ¿sí? La M, que es un espesor, el espesor del dieléctrico, que en ocasiones la M se iguala a la distancia, como les había comentado, ¿no? Sí, hablamos de lo que es un dieléctrico, que es un aislante y que tiene características especiales, depende del tipo de dieléctrico que estemos hablando, y que los conductores normalmente son metales, ¿no? ¿Sí? Entonces, área, distancia, espesor,
A veces el espesor es la distancia, el dieléctrico hay diferentes tipos de materiales y los conductores normalmente son metales, con la propiedad de que las cargas se mueven dentro de ese material sin problema. Básicamente ese es nuestro diagrama básico de un capacitor, ¿verdad? Su símbolo, ¿verdad? El símbolo que es muy común, ¿verdad? Ver los símbolos de los capacitores, ya sea que sean dos placas así de esta manera, o el más común es con una placa recta y después una ovalada, donde se define que este es el positivo y este es el negativo, ¿no? ¿Sí? Normalmente esos son los más comunes. La unidad de medida es el farad o el faradio, como lo quieran manejar, ¿sí? Viendo el detalle de que un farad es igual en forma general a un coulomb entre un volt, ¿sí? Entonces los farads, que es la unidad de retención de carga, es el coulomb, un coulomb sobre un volt. Es la relación. Quiere decir este concepto que yo tengo la capacidad de retener un coulomb en un diferencial de potencial de un volt. Básicamente ese es el concepto de farads, ¿verdad? Estas son características físicas, ¿verdad? Aumento la área, aumento el dieléctrico y pasan detalles, ¿no? Y eso lo vamos a analizar en lo que sigue, ¿no? En lo que serían para mí características, en este caso eléctricas, ¿no? Sí, vimos características físicas, que es en relación a su construcción, y ahora vamos a ver características eléctricas, que la ecuación básica de lo que es la capacitancia es que la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje, ¿sí? Básicamente ese es el concepto básico. Capacitancia la definimos con la letra C, carga la letra Q y B la letra B de voltaje, ¿no? Yo puedo hacer los despejes, por ejemplo, la carga en el capacitor sería la capacitancia por el voltaje. Si quiero el voltaje en el capacitor sería la carga sobre la capacitancia, ¿sí? Básicamente esas serían las características eléctricas. Podríamos nosotros ver un pequeño circuito que sería una fuente de alimentación. Voy a poner mi capacitor de placas paralelas. Cierro, o sea, alimento con una fuente de alimentación de corriente directa. Quiere decir que aquí voy a empezar a tener carga eléctrica. El positivo empieza a cargar esta placa de forma positiva y este negativo de la fuente empieza a cargar la placa de forma negativa. De tal manera que aquí se genera una carga positiva y aquí se genera una carga negativa. Estos dos efectos generan una Q general, ¿no? Y como observamos aquí, hay carga positiva, carga negativa y en medio hay un aislante que la función principal del dieléctrico es aislar una placa con respecto a la otra. Básicamente ese es el concepto, ¿no? ¿Sí? Entonces no debemos de olvidar que estamos hablando de placas, por lo tanto nosotros podríamos verlo como es, ¿no? Como un sistema de placas, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para una carga positiva, y aquí va a haber una negativa, si es que se está polarizando el capacitor, va a generar esa línea de campo eléctrico. Entonces, esta positiva con otra negativa, y así vamos a ir generando nosotros las líneas de campo eléctrico, ¿verdad? De, de aquí entre las dos placas, o sea, se genera un campo eléctrico, ¿no? Y no olvidando que pues tenemos una distancia entre las placas, ¿no? ¿Sí? Eh, mm, Como esta estamos hablando de una área, y aquí una área, cuando hablamos de carga, estamos hablando de que existe una sigma positiva y una sigma negativa. Claro que aquí estamos eh, alimentando, ¿no? Sí, aquí está un poquito mal proporcionado. Y así nosotros tendríamos eso, ¿no? Sería un capacitor. Entonces la distribución es superficial, ¿verdad? Porque estamos hablando de un área.
¿verdad? Y es lo mismo que sucedería en este capacitor, ¿no? Entonces aquí se genera una carga positiva Q y una carga negativa menos Q debido a las distribuciones. Entonces la manera matemática de observar eso es que tenemos una sigma que es una carga sobre área. Este es el comportamiento de la sigma en cada placa, ¿sí? Y después podemos hacer el despeje para observar cuánto sería esa Q. Y esa Q sería la sigma por el área, ¿no? Esta es la manera en la que se va a comportar la carga en cada placa, en función de la distribución superficial, ¿no? O sea, la distribución superficial es una constante que me dice cuántos coulomb por unidad de área tendría mi placa en este caso, ¿no? ¿Sí? Básicamente eso es lo que nos ayudaría para hacer el análisis. ¿Ok? Entonces ya vimos que cuando yo polarizo un capacitor, se va cargando de un lado positivo y del otro se va cargando negativo. Eh, el dieléctrico, si no estuviera el dieléctrico, la carga estaría pasando y generando una recombinación y un haz de luz, entonces sería un corto. Por eso es importante el dieléctrico. Cuando el dieléctrico pierda sus características importantes, ya no tiene caso del capacitor, se daña, ¿no? Entonces, básicamente el principio de cómo funciona el capacitor es gracias al dieléctrico, ¿no? Si pierde sus propiedades el dieléctrico, el capacitor ya se estropeó, ¿ok? Es importante observar. O si tiene una fuga también, con una fuguita que tenga el dieléctrico, ya el capacitor ya no funciona como debería de ser, ¿no? Vamos a hacer el análisis matemático, suponiendo que tenemos una placa alimentada con una fuente de alimentación. Tendríamos esto. Ya lo vimos. Se va a generar positivo aquí, negativo aquí. Aquí tendría yo un campo eléctrico ¿sí? Y yo puedo calcular cuál sería ese campo eléctrico en dos placas, ¿no? De forma matemática. Entonces, yo primero ya tengo cómo se comporta mi carga eléctrica en cada una de las placas, que es el sigma por el área. También podría yo checar que por ley de Gauss, insertar un cilindro y calcular su campo, que ya lo habíamos visto, ¿no? El campo eléctrico en cualquier placa es sigma 2 veces epsilon 0, pero cuando es una interacción entre dos placas, una positiva y una negativa, el campo eléctrico en medio, este es en cualquier punto de la placa, pero en medio se convierte en sigma sobre epsilon 0. Este es el concepto del campo eléctrico entre dos placas, ¿no? Una positiva y una negativa. Y este es para cualquier placa. Ya por superposición me da este valor de campo eléctrico entre las dos placas, ¿no? Entonces ya tenemos el valor. También sé que por diferencial de potencial yo puedo calcular el voltaje que existe en un capacitor. ¿Cómo lo haría? Pues el voltaje sería el campo eléctrico por la distancia. ¿Se acuerdan que a veces aparece un signo negativo? Y les habíamos dicho que el signo negativo depende de la relatividad con la que esté la placa puesta. Si la positiva aquí, negativa aquí o al revés. Pero era relativo a un cuadro matemático, o sea, una referencia matemática. Pero si lo manejamos en forma general en cualquier posición, este sería un voltaje positivo. ¿Sí? No tendría nada que ver con trabajo realizado. ¿Ok? Ya tenemos entonces cómo se comporta mi campo eléctrico, ya tenemos cómo se comporta mi voltaje en el capacitor, ya tenemos cómo se comporta mi carga en la placa. Entonces podemos ver el análisis matemático de la relación de capacitancia de este valor, ¿no? Entonces la capacitancia me dice que es carga sobre voltaje, esa es la regla general. Entonces la carga yo sé que se comporta como sigma por área y que el voltaje es el campo eléctrico por la distancia, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Y el campo eléctrico sería sigma área sobre el campo, que sería sigma sobre epsilon 0 por distancia. Si hacemos las operaciones matemáticas, sería sigma área, lo divido entre 1 para que sea más sencillo, sigma por distancia sobre epsilon 0 y hago extremos por extremos, ¿no? Sería sigma área por epsilon 0 sobre sigma distancia. Se me van los sigma, acomodo
y yo tendría epsilon 0 horaria sobre distancia. Entonces ya tengo mi ecuación, ¿verdad? De la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. ¿Sí? Esa es la base de todos los capacitores. Quiere decir que yo quiero calcular la capacitancia de este elemento, multiplico el epsilon 0, que es una constante de la permitividad del espacio vacío, por el área de las placas entre la distancia, ¿no? Aquí voy a poner el valor de epsilon 0. Debe ser 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. ¿Sí? Recuerden que este valor de epsilon 0 es 1 sobre 4 pi k, ¿verdad? Y donde el valor de k es 9 exponente a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Sí? Pero bueno, esto que está aquí, si se fijan qué número existe aquí, es un 1. El número 1 significa que la constante eléctrica de este material es el aire, ¿no? Por eso no aparece ahí. Si yo quisiera dejar esa ecuación de forma general, mi ecuación quedaría como constante eléctrica que multiplica al epsilon 0 a la área sobre la distancia. Y esta sería ya mi ecuación en forma general, ¿sí? Dependiendo del dieléctrico que yo tenga en medio de las dos placas, el dieléctrico es que estoy hablando es este. Dependiendo del dieléctrico que yo tenga en este, yo estaría hablando de la constante dieléctrica, ¿no? ¿Sí? Tenemos unas tablas, ¿verdad? En esas tablas, depende del elemento que sea el aislante, me va a dar una constante dieléctrica. Aparte de la constante dieléctrica, también me dan un término nuevo, que es la rigidez dieléctrica. Más adelante platicamos sobre esa variable, ¿no? Por lo tanto, la constante dieléctrica, que es la KD, me la va dando de esta forma. Entonces, no tiene unidades. Ahorita vamos a hablar por qué. Porque no tiene unidades, ¿no? Y vamos a ver qué es la constante dieléctrica. Entonces, ya depende del material, se comporta mi capacitor, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo pronto, tendríamos esos datos, ¿ok? De constante eléctrica. Entonces, la ecuación sería una ecuación de placas paralelas, ¿no? ¿De qué depende que cambie la capacitancia en un capacitor de placas paralelas? Va a depender de el elemento aislante que yo tenga, de mi área de las placas y de la distancia entre las placas. Nada más. ¿Sí? Si yo la área la aumento, la capacitancia aumenta porque es directamente proporcional. Si la constante eléctrica, que es el aislante, tiene mayor capacidad, también aumenta la capacitancia. Y si la distancia hay una relación inversa, ¿verdad? Una relación inversamente proporcional. ¿A qué se refiere eso? Significa que a muy poca distancia, o sea que las placas están muy pegadas, la capacitancia aumenta. Pero si la distancia es muy grande, alejamos las placas, la capacitancia disminuye. Por lo tanto, cuanto más pegadas tengan mis placas, yo tengo más capacitancia. Cuanto más alejada tenga mis placas, la capacitancia disminuye. Entonces, fíjense que es una manera de poder nosotros hacer un capacitor variable. Si yo tengo la capacidad de variar la distancia entre las placas, yo tendría la capacidad de variar la capacitancia. ¿Sí? Es una manera de verlo. Y el valor del epsilon 0 pues es una constante bien definida. ¿Ok? Bueno, esa sería la parte más sencilla que veríamos de capacitores, ¿no? Vamos a ver otros conceptos, ¿ok? Que dejamos pendientes de capacitores. Por ejemplo, una de mis preguntas sería el dieléctrico, ¿no? ¿Qué genera el dieléctrico, no? ¿Qué sucede cuando yo inserto el dieléctrico o cuando no tengo el dieléctrico, no? ¿Qué me ocasiona, no? ¿Qué efectos podríamos decirlo? Son como ideas, ¿no?
qué efectos tiene ese dieléctrico cuando aparece, ¿no? ¿Sí? También podríamos decir que tenemos pendiente la rigidez dieléctrica. ¿Qué es eso de la rigidez dieléctrica, no? ¿Sí? Y lógico que también lo que quedó un poquito en el aire es la constante dieléctrica, ¿no? También vamos a hablar específicamente de eso. ¿Ok? Primero vamos a ver qué pasa con el dieléctrico cuando está presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un caso. Sí, voy a poner el ejemplo. Aquí está mi capacitor. Yo lo polarizo con una fuente de alimentación. Yo polarizo, ¿verdad? En una primera instancia, ¿verdad? Eso es lo que tendría. Mi placa estaría polarizándose positiva de aquí y negativa de este lado. Y yo tendría un campo eléctrico debido a esta distribución de carga, ¿no? ¿Verdad? Pero también la pregunta es, ¿qué sucede cuando yo tengo esto y cuando yo le inserto algo que nosotros le llamamos dieléctrico, que este es mi dieléctrico, mi aislante? ¿Qué sucede, no? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que quiero analizar y quiero que nos quede claro, ¿no? Por ejemplo, voy a ponerlo en grande. Acá está mi placota. Imagínense que lo tengo yo polarizado, pues yo tendría carga eléctrica aquí y aquí tendría carga eléctrica negativa. Yo tendría un campo eléctrico de esta forma, ¿sí? Se va a generar un campo eléctrico. Ese campo eléctrico lo vamos a llamar campo eléctrico inicial. Es debido a la fuente de alimentación que está dando energía, carga a mi capacitor y se va a ir llenando. La corriente en el capacitor va a tener presencia mientras no se llene. Al momento que se llena, ¡pum!, se frena la corriente. Es como un tinaco, ¿no? Si el tinaco no está lleno, el fluido, el líquido, el agua sigue corriendo por la tubería. Se termina de llenar y el flotador cierra y ya se para el flujo de líquido, ¿no? Entonces, mientras no se llene, la corriente sigue, ¿no? El momento que ya se llena, ¡pum!, se detiene la corriente en el circuito que esté formando el capacitor. En este caso, en el circuito serie, si fuera un circuito serie, ¿no? La corriente en el circuito serie estaría presente hasta que se llene, ahí se detiene, ¿no? Eso es lo que sucedería. Pero, ¿qué sucede cuando yo inserto un material aislante en medio de las placas? Voy a ponerlo así, que sería mi dieléctrico. Entonces, mi dieléctrico tiene carga eléctrica, pero mucho menor a lo que lo comparo con las placas externas, ¿no? Entonces, el material, las cargas aquí se empiezan a mover. Quiere decir que como aquí es muy positiva la placa, las cargas contrarias a esta polarización se empiezan a acercar a la región de la frontera del dieléctrico. Aquí sería negativo porque la parte de acá es positiva y las cargas aquí se moverían las positivas del dieléctrico por la negativa de este extremo. Para hacer ese movimiento internamente se hacen recombinaciones, ¿no? O sea, más, menos, más, menos, más, menos, de tal manera que esto se recombina y se cancela y nomás me quedan las cargas en los extremos cercanos a la frontera, ¿no? Como esta es negativa y esta es positiva, yo observo que aquí se genera otro dipolo. Ese dipolo me va a generar un nuevo campo eléctrico que va a ir de la carga positiva a la carga negativa. Y entonces a ese campo eléctrico yo le voy a llamar el campo eléctrico por difusión, ¿sí? Ese es el que nosotros llamamos como campo eléctrico por difusión. Sí, es un campo eléctrico mucho menor porque la carga del dieléctrico es mucho menor que la carga de las placas debido a la fuente de alimentación. ¿Okay? Entonces, el campo eléctrico de E0 viene de izquierda a derecha, en este ejemplo, ¿verdad? Y el de difusión viene en dirección contraria. ¿Cuál es más grande de estos dos campos? El inicial. Y el de difusión es menor. ¿Qué genera entonces cuando, aquí recuerden que yo tengo una distribución sigma y menos sigma? Entonces, ¿qué significa este campo eléctrico de difusión? Que el campo eléctrico general que yo voy a tener se le va a restar al inicial
Bien, le voy a restar el que genera el, el aislante o el dieléctrico. ¿Y esto qué significa? Que va a disminuir el campo eléctrico total de mi sistema, ¿no? Y si disminuye el campo eléctrico total de mi sistema, ¿qué sucede? Es como una pregunta, ¿no? Fíjense, mi ecuación de capacitancia me dice que es carga sobre voltaje. El voltaje lo voy a dejar expresado en campo, sería campo eléctrico por distancia. ¿Qué sucede si aquí disminuye el campo eléctrico en esta ecuación matemática? Si aquí disminuye todo el valor que está abajo de mi ecuación es pequeño, y si el valor de abajo es pequeño, ¿qué sucede con esta relación? Pues el valor de la capacitancia va a incrementarse. Sube la capacitancia si mi campo eléctrico disminuye. Y eso va a disminuir en función de este campo eléctrico de difusión. Entonces fíjense, cuando yo inserto el dieléctrico, yo voy a observar un aumento en la capacitancia. Si yo le quito el dieléctrico, la capacitancia disminuye. Yo se lo pongo, la capacitancia aumenta. Y después si yo puedo estar jugando con el dieléctrico, le pongo una parte, le pongo el 100%, le pongo un pedacito, yo voy a ir variando esta capacitancia. Y esta es otra forma de que nosotros podamos tener un capacitor variable, ¿no? ¿Sí? Variando el campo eléctrico de mi sistema. ¿Ok? Ese es el motivo por el cual es lo que genera el dieléctrico en mi sistema. ¿Sí? Entonces ya estaríamos nosotros contestando qué efectos genera el dieléctrico cuando está presente. ¿Verdad? ¿Sí? El otro concepto que quisiera enfocarme sería en la constante dieléctrica, ¿no? ¿Qué es la constante dieléctrica? Entonces, la constante dieléctrica, dejándolo así, la constante dieléctrica que depende del material, ya lo vimos que existen unas tablas, ¿verdad? Como la calculan, pues se calculan por medio del lavatorio, es una relación muy sencilla. Es la relación entre un capacitor con el dieléctrico y el mismo capacitor, pero sin el dieléctrico. La C0 significa que el capacitor está virgen, es un capacitor que no tiene dieléctrico. Y la C es un capacitor que ya tiene en medio un aislante. ¿Sí? Son las dos diferencias entre los dos sistemas. Ese es el concepto de constante dieléctrica. Entonces, para mí, la C es con dieléctrico. Un dieléctrico diferente de aire, ¿no? Y el C0 es sin dieléctrico, ¿no? Sin dieléctrico. O que sea una KD diferente de 1, o sea, un valor virgen o que mínimo también tiene aire, ¿no? Es un capacitor que tiene aire de dieléctrico y aquí es un capacitor que sustituye el aire por uno diferente, ¿no? De papel, de mica, de vidrio, etcétera, ¿no? Si nosotros despejamos la capacitancia que sería con el dieléctrico, bastaría con que yo multiplicara el valor de la constante dieléctrica por mi capacitor virgen. Y es la manera en que yo calculo la capacitancia, ¿no? Este es un concepto muy claro. Entonces la constante eléctrica es un factor de multiplicación que, que al utilizarlo me convierte a mi nueva capacitancia. Básicamente, ¿de qué sirve la constante KD? Para aumentar la capacitancia. Aquí lo vemos claramente en la forma matemática de relación de eso, ¿no? Entonces, ese es el concepto que tendríamos, ¿no? Ahora vamos a abordar un detalle matemático, ¿no? De cómo puede estar esto funcionando. Por ejemplo, yo puedo tener la relación de capacitancia que es carga sobre voltaje en forma muy general, ¿verdad? Quiere decir que yo estaría hablando de un sistema así, ¿sí? Donde yo tengo mi placa, tengo mi dieléctrico, ¿sí? Y tengo mi placa. Entonces, aquí yo tengo ya un dieléctrico, ¿no? Yo aquí tendría una más carga y una menos Q, ¿verdad? Y aquí tendré yo un campo E. Porque tiene dieléctrico, ¿no? Y esta sería la ecuación. Entonces, si habláramos de una capacitancia virgen,
estaríamos nosotros en teoría trabajando una Q0 sobre una B0. ¿Ya? Ahorita vamos a tomar una relación. Quiere decir que aquí yo espero tener el mismo capacitor, pero ahora ya sin nada en medio. Aquí sería más Q, ¿verdad? Este sería menos Q, ¿verdad? Y aquí estaríamos hablando de un campo eléctrico virgen porque no existe dieléctrico. Entonces el campo eléctrico es cero sería debido a las placas. Y aquí el campo eléctrico total sería debido a la resta del campo eléctrico por difusión menos el E0, ¿verdad? Menos el campo eléctrico por difusión. Nos damos cuenta que por más que yo tenga dieléctrico o no lo tenga, o lo tenga de aire, la carga en este caso es la misma y no va a cambiar. Por eso que nosotros podríamos dejarlo como referencia, que la Q es igual a Q0, ¿no? O sea, es la misma, ¿no? La misma carga. Por lo tanto, estas dos son idénticas, ¿sí? Y yo podría hacer otro análisis matemático de lo que está sucediendo aquí. Por ejemplo, si yo divido la capacitancia C sobre C0, que es la constante KD, o sea, este es KD, C sobre C0, yo diría que la capacitancia es Q sobre B. Y dividiría voy a poner la misma Q porque son las mismas, aquí no hay diferencia, entre B0, que sí es un diferente voltaje en el capacitor. Sí, fíjense, ahorita yo estoy suponiendo cosas, ¿no? El voltaje aquí es uno y el voltaje aquí es otro. ¿Por qué? Porque aquí depende del campo eléctrico por la distancia. Es la manera en que yo calculo voltaje. Y aquí es campo eléctrico por la distancia. Pero la pregunta es, ¿tenemos el mismo campo eléctrico? No. Ya vimos que los campos eléctricos varían en función de que si inserto el dieléctrico o no lo inserto. Por eso es que el voltaje también varía. Entonces, si les preguntaran, ¿el voltaje por qué varía? Pues por el campo eléctrico. Son diferentes. El campo eléctrico es disminuido cuando el campo eléctrico de difusión, ¿no? Y en uno que no tiene, pues no tiene ese término que le disminuye, ¿no? Hacemos las multiplicaciones, ¿verdad? O sea, extremos por extremos, nos quedaría que sería Q por B0 sobre Q por B. Entonces, estoy quitando y me quedaría mi relación B0 sobre B, ¿sí? Entonces, la constante dieléctrica también es igual si lo hago también por medio de voltajes, B0 sobre B, ¿ya? Entonces también hay otra manera, aparte de hacer C0 sobre C0, pues imagínense, dejo expresado el voltaje B0. ¿Cuál sería el B0? Sería este que está aquí. Estaría multiplicando el E0 por la distancia y el B sería el E por la distancia. Se me va y me quedaría E0 sobre E. Yo tengo una relación, tengo otra relación y esta es otra relación de la constante dieléctrica, ¿no? ¿Sí? O sea, divido C sobre C0, Q sobre B0, extremos por extremos, me quedaría Q por B0, Q por B, se eliminan las cargas, me queda B0 sobre B, B0 sobre B, tengo E0 por D, E por D, que es el valor de voltaje, se me van las distancias y me queda E0 sobre E, ¿sí? Esta es la manera en la que digo que la constante eléctrica es igual a la capacitancia C sobre C0 o el voltaje o por campos eléctricos. Y todo esto es posible porque tienen una relación directa entre ellos, ¿no? Es así como se comporta mi constante eléctrica. Entonces ya entendimos qué es la constante eléctrica. Es una relación que no tiene unidades, ¿sí? No tiene unidades porque estoy dividiendo capacidad farads entre farads, me queda sin unidades. Volt sobre volts me queda sin unidades. Campo entre campo, que sería Newton sobre Coulomb, entre Newton sobre Coulomb, o Volt sobre metro, entre Volt sobre metro. Entonces cualquiera de esos dos me estarían dando la constante dieléctrica, ¿sí? Entonces nosotros estaríamos contestando el concepto de qué es la constante dieléctrica. Entonces vimos dieléctricos, qué son los dieléctricos, los efectos que genera, y vimos constantes dieléctricas. Estaríamos nosotros ahora abordando el tema de la rigidez
dieléctrica, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a continuar haciendo el análisis de lo que es la constantes de rigidez. ¿Ok? Entonces para eso vamos a hacer un pequeño análisis, ¿vea? Y tratar de contestar la idea de que es la rigidez dieléctrica, ¿sí? Y como habíamos comentado, esa rigidez dieléctrica va a depender del material. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de rigidez dieléctrica, por ejemplo, del aire seco a una atmósfera. Me dice que su rigidez dieléctrica es de 3. 3 con unidades de meganewton sobre colon. Esa es la del aire. La del vidrio, por ejemplo, es de 118 meganewton sobre colon. Por ejemplo, una de las fuertes es la mica, ¿no? La mica me dice que tiene un valor de 200 meganewton sobre colon. Es uno de los más grandes, ¿no? Por ejemplo, los plásticos de nitrocelulosa tienen un valor de 250 meganewton sobre colon. ¿Qué es este valor? Son unidades de campo. Quiere decir que mientras llegues a este límite de campo, el material es un aislante. Cuando yo supere este campo eléctrico en el material, ¿qué significa? Que este material que yo lo estoy suponiendo que es un aislante, va a pasar a ser conductor. Eso es lo que significa esa famosa rigidez dieléctrica. Todos los materiales tienen una rigidez dieléctrica. Los capacitores tienen una rigidez dieléctrica normal. En función de esa rigidez dieléctrica, ¿verdad? Yo puedo controlar, por ejemplo, la cantidad de voltaje que pueda un capacitor controlar, ¿no? O sea, soportar. Ok, vamos a continuar entonces con el concepto de rigidez dieléctrica. Entonces voy a imaginarme que tengo un capacitor. ¿Ya? Voy a suponer. ¿Ya? Y mi dieléctrico aquí es aire, ¿no? ¿Sí? Es lo que yo voy a suponer, ¿no? Es aire. Quiere decir que aquí yo voy a polarizar este capacitor y se va a generar una más Q y aquí una menos Q. ¿Verdad? Yo por tabla sé que la constante dieléctrica, ¿verdad?, de mi material, si es aire, vamos para tomarlo como referencia, fíjense, dice que es 1.006. Normalmente se toma mucho el valor de 1, ¿no? Es aire seco. También sería cuestión de ver si hay humedad, cambia, ¿no? Y aparte está una atmósfera, ¿no? Pero también, bueno, esa es la dieléctrica. Pero también sé que existe una rigidez dieléctrica. Esa rigidez dieléctrica del aire seco me dice que es de 3 meganewton sobre colon. ¿Sí? Me dice que tiene esas características, ¿no? ¿Sí? Que es el de 3 meganewton sobre colon. ¿A qué me refiero con esa rigidez dieléctrica? Que yo aquí tengo carga. Estoy diciendo que lo voy a polarizar. Entonces, para que una carga de una placa salte, llegue a la otra y se recombine para generar unas de luz, un producto que le decía Einstein, que es un producto GL de iluminación por famosas recombinaciones. Para que esta carga viaje a la otra placa, tiene que romper este aislante. Pero para poderlo romper, tiene que respetar esta cantidad de campo eléctrico. ¿Verdad? Quiere decir que al momento que esta carga, recuerden que aquí va a generar un campo eléctrico. Ya vimos que el campo eléctrico aquí va a ser sigma sobre epsilon 0. Y la única manera, el epsilon 0 pues es constante. La sigma, ¿qué significa? La sigma es una relación de carga por unidad de área. Cuando estos colon vayan aumentando, este colon que esté de un lado, siempre va a haber un reflejo idéntico del otro, pero con carga negativa. Cuando este colon sea lo suficientemente grande, este campo eléctrico va a aumentar. Y es una relación directa. Cuando la distribución superficial aumente, el campo eléctrico va a aumentar en esto.
Entonces, cuando ese campo eléctrico supere los 3 meganewtons sobre Coulomb, vamos a empezar a ver nosotros carga entrando a la región, en este caso en el aislante, en el aire, y viajaría, y lo veríamos, ¿no? Lógico que no esperen un rayo con un solo electrón. Para que yo pueda empezar a ver eso, yo tendría que tener demasiados electrones pudiendo entrar al medio aislante. Pero tendría que, o sea, toda la carga excedente de 3 meganewtons sobre Coulomb es la que me empezaría a entrar al sistema. Toda la carga que me mantiene los 3 meganewtons sobre Coulomb se quedaría pendiente ahí. ¿Ok? Es la manera en la que lo podría yo calcular. ¿Sí? ¿Cómo sé que se puede romper esto? Pues yo tendría que hacer un cálculo de la distribución superficial que yo tengo, ¿no? Ya tendría que ser un caso muy, muy específico. ¿Ok? Esto sería una manera, ¿no? Si yo quiero tener una relación de voltaje, por ejemplo, vemos que en mi ecuación me dice que la rigidez dieléctrica es el voltaje máximo entre el espesor. Entonces aquí nosotros tenemos el espesor del dieléctrico. A veces a veces se comporta como la distancia entre las placas. Más tengan mucho cuidado con eso. Si están seguros que el aislante está pegado de placa a placa, pues sí, estaremos hablando que el espesor es igual a la distancia entre las placas. Entonces yo puedo calcular aquí el voltaje máximo. ¿Ya? Entonces el voltaje máximo que supera o que aguanta un capacitor sería el espesor del dieléctrico por la rigidez dieléctrica del material. Si yo respeto esto, yo calculo el máximo voltaje que un capacitor aguantaría. Entonces, a más gruesor, el voltaje aguanta más, porque es como una reja, ¿no? Más grueso esté el aislante, para que un electrón pueda superar al aislante cada vez es más complicado, ¿verdad? Porque la carga tendría que ir aumentando para que el campo eléctrico sea más grande, ¿no? Esa es la manera en la que nos podemos manejar como la rigidez dieléctrica, ¿no? ¿Ok? Eso es en forma de rigidez dieléctrica. Ya vimos de qué está hecho un capacitor. Son dos placas paralelas, conductoras, en medio un aislante. ¿Para qué sirve? Pues para retener carga. Tiene varias aplicaciones, ¿no? ¿Qué aplicaciones podríamos mencionar? Aplicaciones de capacitores. Funcionan como filtros, ¿verdad? Filtros. Aparte el capacitor tiene una característica muy, muy, muy peculiar, ¿no? Los capacitores se oponen a los cambios de voltaje. Es por eso que nosotros podríamos notar que el capacitor es como un amortiguador electrónico. Si el voltaje va a descender, el capacitor trataría de evitar que descienda. Si va a subir, el capacitor evitaría que fuera hacia arriba el voltaje. Entonces siempre va a tratar de estar siendo como un tipo amortiguador. Por ejemplo, si tenemos nosotros un sistema de voltaje que esté haciendo esto, ¿no? Entonces, si yo le pongo en paralelo un capacitor, el capacitor tendería a estar manteniéndolo y disminuiría el sistema, ¿no? ¿Sí? Entonces, como filtro, ¿no? También se usa mucho en fuentes de alimentación. En fuentes de alimentación, en los filtros, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una rectificación de onda completa, por ejemplo, mi idea es que tenga una corriente directa, sería como esto es lo ideal, lo que estoy poniendo como rojo sería como lo ideal que yo quisiera, ¿no? La realidad es que no, pero cuando yo le pongo un capacitor en paralelo, en lugar de que yo tenga esto, yo voy a tener algo así como esto, unas onditas pequeñas, ¿no? Esto que le llamamos, esto que está aquí, en lugar de estar recto totalmente, a eso es lo que nosotros le llamamos rizo. Entonces, el capacitor sirve para disminuir lo que nosotros llamamos como factor de rizo, ¿no? ¿Sí? El factor de rizo nunca lo vamos a poder quitar siempre y cuando que la regulación de voltaje sea de una fuente de corriente alterna, ¿no? De Comisión Federal, por ejemplo, 60 Hz,
como manejamos frecuencia jamás no lo vamos a quitar, pero el capacitor, si lo pongo en paralelo, lo va a disminuir. Entonces, en lugar de tener estas caidotas de voltaje, filtra esto, ¿no? Disminuye. No yo trato de hacerlo como está en la recta, corriente directa perfecta, pero no la tendríamos, ¿no? Pero sí mejoraría mucho. Entonces, una de sus aplicaciones, ¿verdad?, es en fuentes de alimentación como filtro, ¿no? También como filtro, como aislantes de corriente alterna, con corriente directa, se usa también para aislar, ¿no? ¿Sí? Filtros, fuentes de alimentación para aislar. eh, También podríamos usarla como en descargadores de carga, ¿no? Por ejemplo, un flash se carga el capacitor y se conecta y hace que flashee un foco, ¿no? Eh, Como flash, ¿no? Esa es una de las maneras. ¿Ah? Descárgala en el foco y se genera el flashazo. Se vuelve otra vez a cargar. Algo parecido a este flash lo usan también en la medicina, ¿no? Para los electroshocks. Cargan los capacitores en un arreglo especial y después dejan caer o dejan ir toda la corriente de un solo tiempo y por eso generan descargas, ¿no? Los famosos electroshocks. ¿Verdad? Por ejemplo, los teclados de las computadoras son capacitores, ¿no? Y ustedes dirán que, ¿por qué capacitores? La placa, alejan las placas. Recuerden que cuando yo alejo las placas en un capacitor, el voltaje disminuye, ¿no? Cuando yo lo acerco, el voltaje aumenta, porque es campo eléctrico por distancia, ¿no? El campo eléctrico se disminuye cuando yo alejo las placas. Entonces, si las placas están más cerca, el campo eléctrico es más denso. Y es la manera en que cuando yo apico una tecla, acerco la placa y es más preciso el concepto de voltaje, ¿no? Entonces hay un sensor que detecta que hay un voltaje. O sea, yo apreté el botón, acerqué la placa, entonces quiere decir que el botón tiene una placa y la otra placa está abajo. Entonces ya cuando lo aprieto, acerco las placas y genero un voltaje, ¿no? Es una forma, ¿no? También en los celulares, las pantallas capacitivas, cuando yo pongo el dedo, yo soy una placa, ¿no? Y la otra placa está por abajo de la pantalla, ¿no? Y en medio de la pantalla y el dedo es el famoso dieléctrico, ¿no? También es una forma de aplicación de capacitores. La otra es que los capacitores sirven para ahorrar energía, ¿verdad? Es como ahorro. ¿Qué es lo que hacen? Se ponen en paralelo al sistema. Estos ayudan mucho para ahorrar energía cuando tenemos cargas inductivas, ¿no? ¿Cuáles son las cargas inductivas? Todo lo que tenga que ver con motores. Si yo tengo un refrigerador, cuando arranca, la teoría me dice que la corriente se va a un infinito y después baja y se restablece y se regula, ¿no? Para Comisión Federal estos son picos. Aparte que aumentan mucho el factor de potencia, ¿no? Cuando tenemos demasiados refrigeradores, el costo a veces es más por penalidades que por lo que estoy consumiendo. Entonces, en lugar de que este pico se genere, si yo pongo un capacitor y arranca en mi refrigerador, el capacitor le entrega corriente al refrigerador y ya no sube, entonces achata la subida, la disminuye y después baja. Entonces, cuando Comisión Federal hace el cobro, el porcentaje, pues el promedio sale más bajo. Es una de las maneras en las que se ahorra, ¿no? Legalmente, ¿no? Es un ahorro legal. Entonces, son varias aplicaciones de los capacitores. Casi podríamos decir que si un capacitor no existiera, la electrónica que conocemos estaría muy trunca, ¿no? Casi no. Aparte de que también se usa para control de motores, ¿no? Y hay muchas aplicaciones, nada más las menciono así en forma muy general para que lo tengamos como ejemplo, ¿no? De que es un dispositivo importante en la electrónica, ¿no? Entonces, ahí es importante saber cómo hacerlo. ¿Cómo haría yo un capacitor muy sencillo? Agarro una placa de aluminio, otra placa de aluminio y en medio le pongo un aislante, por ejemplo, periódico. Lo enrollo y ahí tengo mi capacitor, ¿no? Si yo quisiera medir capacitancia, nomás hay que tener cuidado que el multímetro tendría que tener en la perilla el símbolo de medir capacitancia.
¿Ok? Entonces nos vemos en el próximo video.